Sean bienvenidos jóvenes a nuestra práctica número 3, la cual trata sobre el ciclo ranking ideal. Y para ello nos vamos a basar en el libro de termodinámica de la octava edición, en el capítulo 10. Ciclo ranking, el ciclo ideal para los ciclos de potencia de vapor. Y pues como vemos aquí dice que es el ciclo ideal para las centrales eléctricas de vapor. Es el que mayor, por así decirlo, el que mayormente utilizan. Y este pues consta de cuatro procesos muy importantes. El proceso de 1 a 2, que es una compresión isentrópica en una bomba. Aquí en la bomba, aquí vemos nuestro esquema. Y aquí, pues, en nuestro diagrama temperatura-entropía, aquí vemos el proceso de 1 a 2, una compresión isentrópica. El proceso de 2 a 3 ocurre una adición de calor a presión constante en la caldera. Aquí está nuestro proceso de 2 a 3, donde se le agrega calor a nuestro fluido de trabajo. Y el proceso de 3 a 4 es una expansión isentrópica en una turbina, aquí en la turbina. Y aquí vemos el diagrama de temperatura-entropía, el proceso de 3 a 4. Y el proceso de 4 a 1 es un rechazo de calor a presión constante en el condensador, de 4 a 1. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona el ciclo? Pues los cuatro componentes principales son la bomba, la caldera, la turbina y el condensador. Entonces, viendo nuestro diagrama de temperatura-entropía, el agua entra a la bomba en el estado 1 como líquido saturado y se condensa isentrópicamente hasta la presión de operación de la caldera. Aquí vemos la caldera. Luego, el agua entra a la caldera como líquido comprimido en el estado 2. Aquí vemos que el estado 2 está en el área del líquido comprimido y sale como vapor sobrecalentado en el estado 3. Este vapor sobrecalentado en el estado 3 entra a la turbina donde se expande isentrópicamente y produce trabajo al hacer girar el eje del generador eléctrico que está acoplado aquí. Luego, llega al estado 4 donde el vapor entra al condensador. En este estado, si nos fijamos, pues ya nuestra temperatura y la presión disminuyen hasta llegar al estado 4. Y por lo general siempre se va a encontrar en el estado 4 con un fluido de trabajo con una alta calidad. El vapor se condensa de igual manera a presión constante en el condensador. Aquí está el condensador, que es básicamente un intercambiador de calor que rechaza calor. Aquí vemos que dice Q de salida. Rechaza calor hacia un medio de enfriamiento que puede ser un lago, un río e incluso el medio ambiente, o sea, la atmósfera. El vapor luego sale del condensador como líquido saturado y entra a la bomba. Aquí entra a la bomba como líquido saturado para luego completar el ciclo. Entonces, avanzando en nuestro análisis, los cuatro componentes asociados, pues, son dispositivos de flujo estacionario. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el volumen como la masa y la energía, pues, se van a mantener constantes durante nuestro volumen de control. Y al hacer pues nuestro balance de energía, nos queda que el Q de entrada menos el Q de salida, o sea, el calor, más el trabajo de entrada menos el trabajo de salida, va a ser igual a la diferencia de entalpía de nuestro proceso. La caldera y el condensador no incluyen ningún trabajo. Si se fijan, aquí en nuestro diagrama, solo interactúa calor en la caldera y el condensador, pero no trabajo. En cambio, nuestra bomba y la turbina sí interactúan con trabajo, pero no con calor, que aquí lo vamos a ver más adelante. Aquí está. Entonces, la bomba dice que es un dispositivo adiabático. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay transferencia de calor. Entonces, al hacer nuestro balance de energía, nos queda que el trabajo de bomba va a ser igual a la diferencia de entalpía. Si hacemos nuestro balance de energía, vemos que no hay transferencia de trabajo, perdón, de calor, tampoco trabajo de salida, porque solo necesita un trabajo de entrada para poder mover nuestro fluido a nuestro fluido de trabajo.
Entonces nos queda que el trabajo de entrada va a ser igual a las diferencias de entalpía. Volviendo a nuestro diagrama, va a ser igual a la entalpía 2, que es la mayor, menos la entalpía 1. Luego, haciendo este mismo análisis vemos aquí esto. Dice que también se puede encontrar por medio del volumen, multiplicando las diferencias de presiones. Teniendo en cuenta que el volumen se puede aproximar al volumen 1 a la presión 1. Porque como un líquido comprimido, como está en un líquido comprimido, entonces se puede aproximar de esa manera. En realidad aquí no hay un gran cambio de volumen, aquí este proceso se exagera, dice por aquí, más abajo. En realidad aquí este proceso de 1 a 2 es más pequeño. Entonces, continuando con nuestro análisis para la caldera. Dice que la caldera no, no produce trabajo. Entonces, solo recibe un calor de entrada, pero no uno de salida. No entrega un calor de salida. Y como el trabajo es cero, entonces solo nos queda que el calor de entrada va a ser igual a la entalpía 3 menos la entalpía 2. Vemos acá que está nuestra entalpía 3 menos nuestra entalpía 2, que es igual al calor de entrada que recibe la caldera. Luego la turbina. Dice que no hay eh, transferencia de calor. Entonces nos queda, pero sí hay trabajo y solo de salida, porque no recibe trabajo, no hay calor, interacción de calor, y tampoco trabajo de entrada, entonces solo nos queda el trabajo de salida. Y esto va a ser igual a la entalpía 3 menos la entalpía 4. Bien, volvemos a nuestro diagrama. Vemos aquí que aquí va a estar el trabajo de la turbina va a ser igual a entalpía 3, que es el mayor, menos la entalpía 4, que es la menor. Y por último, pues el condensador, que no hay trabajo tampoco. Entonces, tampoco recibe una fuente de calor de entrada. Solo nos queda, y como no hay trabajo tampoco, entonces solo nos queda que el calor de salida va a ser igual a la entalpía 4 menos la entalpía 1, el cual pues, se ve reflejado también en nuestro diagrama. Calor de salida va a ser igual a la entalpía 4 menos la entalpía 1. Por último, la eficiencia térmica del ciclo Rankine. Dice que eso se determina por medio del trabajo neto que produce nuestro ciclo entre el calor de entrada. Entonces, y sabemos que el trabajo neto va a ser igual al calor de entrada menos el calor de salida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuánto es prácticamente lo que consumió el ciclo y cuánto es lo que rechazó. La resta de esos dos nos va a dar el trabajo neto que produce el ciclo, o también por medio del trabajo que produce la turbina menos el trabajo que consumió la bomba. Y eso va a ser igual al trabajo neto. Y también lo pueden hacer igual a uno menos el calor de salida menos el calor de entrada. Debido a que el trabajo neto es igual al calor de entrada menos el calor de salida, y entonces esto nos queda aquí Q de entrada menos Q de salida entre Q de entrada y al dividir la expresión, pues nos queda que es igual a uno menos el Q de salida entre el Q de entrada. Entonces, sin más preámbulos, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Pues prácticamente lo que van a hacer es un ejercicio de un ciclo ranking ideal. Para ello, pues yo les voy a dar una explicación de cómo hacerlo también. Y para ello vamos a avanzar a nuestro EES. Aquí ya tengo el ejercicio, el cual dice, un ingeniero ha propuesto usar un ciclo ranking ideal simple que usa refrigerante 134A para producir trabajo con calor de un depósito de energía térmica de baja temperatura. La caldera opera a 1.6 megapascales, el condensador a 0.4 megapascales y la entrada de la turbina a 80 grados Celsius. Determine el flujo máximo del refrigerante 134A necesario para que este ciclo produzca 750 kilowatts de potencia y la eficiencia térmica del ciclo. Entonces,
Para ello necesitamos definir primero nuestras unidades. Tenemos que estamos en el sistema internacional, kilojoule, Celsius, más kilogramos, pues todo está bien. Luego, pues, definir nuestros estados. Para ello vamos a decir que el estado uno es a la entrada a la bomba o bien a la salida del condensador. Vean aquí a la entrada de la bomba o bien a la salida del condensador. Entonces, vamos a copiar esto. Luego, el estado 2 que es a la entrada de la caldera o bien a la salida de la bomba. ¿Ven? El estado 2 a la entrada de la caldera o bien a la salida de la bomba. Luego el estado 4 el estado 3 perdón, que es a la entrada de la turbina o bien a la salida de la caldera. Luego el estado 4 vamos a ver el diagrama. Y dice el estado 3 entrada a la turbina, aquí el estado 3 entrada a la turbina o salida de la caldera. Y por último el estado 4 que va a ser a la entrada del condensador o bien a la salida de la turbina. Entonces venimos, decimos, entrada al condensador o bien salida de la turbina. Bueno, luego aquí ya los tenemos nombrados y comentados. Procedemos a identificar las propiedades de cada estado. Dice que el condensador opera a 0.4 megapascales. Y como sabemos, en nuestro ciclo ranking, que la presión 4 va a ser igual a la presión 1, al igual que la presión 2 va a ser igual a la presión 3. Entonces venimos y ponemos que la presión 1 va a ser igual a 0.4 megapascales. Pero como permítanme ver acá. Vean aquí nuestras unidades las tenemos en kilopascales de la presión. Entonces tenemos que convertirlas. Le vamos a dar por convert megapascales a kilopascales. Y también sabemos que en el estado 1, pues tenemos líquido saturado. Entonces la calidad 1 va a ser igual a 0. Y aquí ya tenemos definido nuestro primer estado. Digamos, calcular aquí ya tenemos nuestras presiones 400 kilopascales y la calidad 1 igual a 0. Continuamos con nuestro siguiente estado, el estado 2. Dice que la caldera opera a 1.6 megapascales y esa es la entrada de la caldera. Entonces, nuestra presión 2 va a ser igual a 1.6 megapascales. Y volvemos a hacer lo mismo para convertir las unidades. Eh, no tenemos más detalles de esto. Solo sabemos que de nuestro diagrama
que la entalpía 2, perdón, la entropía 2 va a ser igual a la entropía 1. Entonces, para ello necesitamos determinar nuestra entropía 1. La entropía 1 va a ser igual, vamos en las propiedades termofísicas para nuestro fluido de trabajo, que en este caso no es agua, sino que es refrigerante 134A. Y buscamos la entropía. Aquí está. Vamos, esto va a ser igual, la entropía 1 va a ser igual a la entropía del refrigerante 134A a la, entonces aquí sería a la presión 1 y a la calidad igual a X1. Y sabemos que la entropía 2 va a ser igual a la entropía 1. Entonces vamos a calcular a ver cómo vamos. Aquí ya tenemos definido nuestros primeros dos estados. Continuamos con el estado 3. Sabemos que la presión del estado 3 va a ser igual a la presión 2. Esto pues porque nuestro diagrama de temperatura y entropías nos lo dice, va. La presión 2 igual a la presión 3. Y pues también nos dice que la temperatura a la entrada de la turbina es igual a 80 grados Celsius. Entonces, la temperatura 3 es igual a 80 Celsius. Luego, aquí ya tenemos definido nuestro tercer estado. Procedemos al estado 4. Sabemos que la presión 4 va a ser igual a la presión 1. Luego, sabemos también por el mismo diagrama que la entropía 3 va a ser igual a la entropía 4, pero no hemos encontrado la entropía 3, entonces la calculamos por medio de nuestro estado 3, que ya está definido. Va a ser igual, copiar y pegar a esto, entropía de refrigerante a la presión, que sería la presión 3, y aquí no tenemos calidad, entonces lo hacemos con temperatura, igual a la temperatura 3. Ay, ahí sí. Luego, para definir nuestro estado 4, sabemos que la entropía 4 va a ser igual a la entropía 3. Veamos ahora. Aquí ya están definidos por completo los nuestros cuatro estados. Entonces, ¿qué más datos tenemos? Aquí dice, ah, determine el flujo másico necesario para que este ciclo produzca 750 kilowatts de potencia. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos están dando acá? Este no es la potencia que produce la turbina, sino que es la potencia que produce todo el ciclo en general. Entonces venimos y le damos comentarios acá, datos generales. Sabemos que WD dot, que significa puntito, un punto arriba que le agrega, neto, va a ser igual a 750 kilowatts. Bueno, esto va a ser muy importante más adelante. Luego, solo voy a dejar guardar el resto ahí. Luego, pues, necesitamos calcular lo que nos solicitan. Entonces, nuestras fórmulas generales. Aquí, tenemos que calcular el calor de entrada y el calor de salida. Y por medio de nuestras entalpías. Y pues no las hemos calculado todavía. Entonces, volviendo a nuestro código, dice que el calor de entrada va a ser igual a la entalpía 3 menos la entalpía 2. Entonces, vamos a ver, sería interacciones, lo vamos a comentar aquí. Interacciones de energía. Entonces venimos y ponemos Q subíndice de entrada va a ser igual a la entalpía 3 menos la entalpía 2.
Luego también calculamos el Q de salida. Va a ser igual, ya, el Q de salida va a ser igual a la entalpía 4 menos la entalpía 1. Para que se fijen bien en el diagrama, aquí está. El Q de salida va a ser igual a la entalpía 4 menos entalpía del estado 1. Entonces, entalpía 4 menos entalpía del estado 1. Luego necesitamos determinar el trabajo de bomba. Trabajo de la bomba. A ver, vamos a poner. Va a ser igual eh, a H2, entalpía 2 menos entalpía 1. Menos entalpía 1. Bien. Luego el trabajo de la turbina. Va a ser igual a la entalpía 3 menos la entalpía 4. Bien. Entalpía 4. Bueno, pero no tenemos nuestras entalpías, entonces las vamos a calcular. A ver, propiedades termofísicas de los refrigerantes, 134A, muy bien. Y buscamos la entalpía, que para el estado 1. Bien. Tenemos que copiar, vamos a pegar, copiar y pegar. Entonces, la entalpía para el estado 1 va a ser igual a la entalpía a la presión 1. Mm, con, con la calidad. Bien lo podemos hacer por la calidad o con la entropía. Yo lo voy a hacer por entropía. A la entropía 1. Luego la entalpía 2, perdón. A esta entalpía 2 tenemos presión, tenemos entropía también. A la presión 2 y entropía igual a entropía 2. Luego la entropía 3 va a ser igual a la entropía. Todas las voy a hacer con la presión y la entropía. Luego la entropía 4 son 4 y la entropía igual a la entropía 4. Vamos a ver si no tenemos algún error. Muy bien, aquí ya nos da el calor de entrada, 240 kilojoules por kilogramo. Programamos las unidades, calor de salida, 209 kilojoules por kilogramo, trabajo de bomba, el- la potencia neta del ciclo, el trabajo de la turbina. Entonces ahora ya tenemos estos datos. Ahora lo que hay que hacer es calcular el trabajo neto para así poder calcular la eficiencia térmica. Entonces, comentamos estos cálculos. Sabemos que el trabajo neto es igual al trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba, o bien con el Q de salida y el Q de entrada, que aquí están. Entonces, el trabajo neto va a ser igual al Q de entrada menos el Q de salida, o el trabajo de turbina menos el trabajo de la bomba. Bien, ya tenemos eso. Ahora necesitamos encontrar la eficiencia térmica. Decimos que eta térmica va a ser igual al trabajo neto entre Q de entrada. Vamos a calcular. Aquí está, tenemos que la eficiencia térmica es igual a 0.12
87, que esto es igual a aproximadamente 12,87%. Y también el trabajo neto de 30,92 kilojoules por kilogramo. Le vamos a arreglar las unidades. Pero ¿qué nos pedían? Dice, determina el flujo másico y la eficiencia térmica del ciclo. Entonces nos falta el flujo másico. Aquí es donde vamos a utilizar el, la potencia del ciclo, total del ciclo. Entonces venimos, decimos aquí, comentario, resultados finales. Bien, sabemos que el trabajo neto va a ser igual al flujo másico, poner, por el trabajo neto. Le damos a calcular, a ver, y aquí nos da el flujo másico igual a 24,26. Solo arreglamos las unidades, kilogramos por segundo. Bien, tenemos pues prácticamente resuelto nuestro ejercicio, pero para ello necesitamos ahora este, encontrar cuáles son las temperaturas de alta y de baja a cada presión. Entonces, estos datos los vamos a necesitar para el diagrama de propiedades. Entonces, venimos y escribimos datos para el diagrama de propiedades. Entonces, venimos y escribimos la temperatura alta va a ser igual. Buscamos en las propiedades termofísicas a la temperatura de saturación, temperatura de saturación de nuestro refrigerante. Voy a borrar esto. A la presión 2. Lo copiamos y pegamos esto. Y luego nuestra temperatura baja va a ser igual a la temperatura de saturación de nuestro refrigerante a la presión 1. Entonces le damos calcular y aquí las tenemos. Comentamos esto y le ponemos unos colores para que se vean más identificables. Poner caja, color rojo. Y pues le damos OK. Luego necesitan escribir estos datos. Ahí en una hoja aparte, no sé, que sea un color gris y temperatura baja, un color gris. Porque estos datos que están en color gris los vamos a necesitar para poder hacer nuestro diagrama. Entonces, y también la entropía. Entonces, cuando vayan a hacer el diagrama, traten de que tengan esto aquí a la vista para que puedan copiar estas entropías y las presiones también. Entonces, volvemos y le damos aquí en graficar. Entonces, para graficar necesitamos determinar nuestro fluido de trabajo, que es el refrigerante 134A. Y nuestro diagrama va a ser con respecto a la presión y la entalpía. Entonces, solo vamos a agregar las temperaturas de alta y de baja, que para desactivamos esta casilla, que eran, según las que yo copié, ah, aproximadamente, pucha, no era. Pero bueno, no me recuerdo cuánto era. Entonces, pero vean aquí, ve, si yo le doy aquí, por ejemplo, 24 y dejamos esta otra de 58
y le damos aquí la entropía 1, entropía 2, 0.5 y 0.6, pero bueno, aquí vamos a estar aquí acá, 0.2476 y 0.9875. Le damos OK. Aquí aparece nuestro gráfico con nuestras entropías y nuestras temperaturas de alta y de baja. Entonces, si yo le quiero dar atrás mm, a nuestros cálculos para poder determinar nuestra temperatura, aquí está 57.88, la voy a escribir ahora sí. 57.88 y 8.91. Pero nuestro gráfico ya está hecho, entonces no lo puedo modificar. Tengo que volver a hacerlo. Le voy a dar eliminar y lo vuelvo a hacer. Ah, pero con nuestra ventana de las propiedades. Entonces le damos el gráfico, refrigerante, muy bien, presión, entalpía, desactivamos estas casillas. Bueno, esta, y solo le damos entropía 1, 2 y 3. Y nuestra temperatura de baja era igual a 8.91. 91. Y la de alta es igual a 57.88. Y la entropía 1 era igual a, aquí está, 0.2476. Y la número 2, 0.9875. Bien, está todo bien, le damos OK. Y aquí ya nos aparece el gráfico. Ahora necesitamos definir nuestros estados por medio de un gráfico superpuesto. ¿Qué queremos en el eje X? Pues las entalpías. Y en el eje Y, pues las presiones. Dejamos esto aquí, que se actualicen automáticamente. Definimos las líneas como continuo, símbolo, y le damos un color. Y ahí está nuestro gráfico. Permítanme, no se apare. Ven aquí, hay un error. ¿Ven? Ese no nos cierra por completo el gráfico, debido a que él solo tengo en cuenta el estado 1, 2, 3 y el 4, pero no cierra por completo el gráfico. Entonces, para ello, necesitamos volver a nuestro sistema, nuestro código principal y definir un quinto estado. Aquí es lo que vamos a hacer. Vamos a dar estado 5, cerrar ciclo. Y vamos a decir que solo es para cerrar nuestro ciclo. Pero la presión perdón, la presión 5 va a ser igual a la presión 1. Y la entalpía 5 va a ser igual a la entalpía 1. Ahí está. Entonces necesitamos volver a definir. eh, a ver si puedo borrar esto. Tenemos que volver a hacer nuestro gráfico. Volveremos a hacer lo mismo para el refrigerante, para el diagrama presión-entalpía, vemos si están nuestras temperaturas de alta y de baja y nuestras entropías. Sí, pues todo está bien. Entonces le damos OK. Ahora pues hacemos el gráfico superpuesto. Entropía, presiones, hacemos lo mismo aquí. La línea continua, el símbolo y el color. Ahora sí, ya aparece nuestro ciclo cerrado por completo. Este número 5 solo lo arrastramos hasta acá y le damos clic derecho y lo borramos. Y estos números pues los movemos para que no interfieran en las líneas del ciclo. El 3, el 4 aquí y el 3 por acá. Entonces, todo esto ustedes me lo van a tener que presentar con estas líneas de la entropía, con de la, con las líneas también de la temperatura de alta y la de baja y cerrado, y el ciclo cerrado. No quiero el número 5 aquí. Aquí solo el 1, el 2, 3 y 4. Entonces, luego después de esto,
necesitamos este, hacer una captura de pantalla a nuestro ciclo, al ciclo que es el ciclo ranking ideal. La segunda captura de pantalla, la, permíteme un momento, y la voy a hacer yo, le damos copiar, y luego, para hacer nuestro diagrama interactivo, nos venimos a esta parte de acá, y le damos control B, y pegar como bitmap, le damos pegar, y ya nos aparece el diagrama del ciclo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar aquí con esta casilla que dice aquí, ABC, nuestras variables de entrada. ¿Cuáles serán? Pues la presión 1, le damos OK, ya nos parece como 400 kilopascales. La presión 2, eh, luego la temperatura 3. Todos estos datos son los que nos da el enunciado. La temperatura 3. Y también nos daba el trabajo neto. Ahí, ahí está. Tenemos todo eso. ¿Y qué no era lo que nos pedían? Pues ahora vamos a ingresar las variables de salida. Mm, Ya leen aquí que incluye las unidades y el nombre. ¿Y pues qué nos pedían? Pues el flujo másico, está el flujo másico, aquí está. También nos pedían la eficiencia térmica del ciclo. Aquí está, esta térmica. Eh, bueno, entonces las colocamos cada una en donde debe ir. Temperatura 3 aquí, la presión 2 por acá, la presión 1 por acá, el trabajo neto lo vamos a colocar por acá, el flujo másico, el flujo másico lo vamos a colocar por acá y la eficiencia térmica también por acá. Luego necesitamos agregar, perdón, aquí no, nuestro botón para calcular las propiedades. Lo agregamos y lo ponemos acá. Si le damos calcular ahorita, nos va a tirar un error ahí bien feo. Entonces, para ello, pues, tenemos que ir a nuestro código principal y le damos comentar a las variables de entrada. Por ejemplo, esta, le damos clic derecho y le damos comentar. Al igual que las demás, ¿verdad? Que era la presión 1, la presión 2 y la temperatura 3. Ahorita permítame que se frique un poquito el ESC. Ahí está, le damos comentar. La presión 1, comentar. La presión 2, comentar. Y la temperatura 3, comentar. Entonces, ya tenemos la presión 1 comentada. Esto también, la temperatura 3, la presión 2. Bien, creo que ya está todo. Entonces, volvemos a nuestra área de trabajo y necesitamos agregar también nuestro diagrama, aquí donde dice mostrar diagrama. Y aquí ya nos aparece el diagrama también. Ahora andamos un poquito. Andar un poquito. Ahí, más o menos. Entonces, para que le puedan dar calcular ustedes, tienen que darle cerrar acá. O bien le tocan aquí este icono. Y le damos calcular. Y aquí ya se calcula. Y pueden modificar esos datos ustedes. Entonces, yo puedo poner aquí que la temperatura 3 entra a la turbina como 40 grados Celsius. Le damos calcular y vean que se mueve el diagrama de temperatura, perdón, de presión entalpía. Al igual que si cambio la presión 1, vamos a ver aquí 200. Vean cómo se va moviendo cada uno. Entonces, y este a 80. Lo dejamos como está. Ahí está. Entonces,
En el informe, por favor, agregar cada una de estas capturas del código, de los otros, de las otras ventanas de resultados, de las ventanas de las propiedades, y también mandarme el ES, ¿va? Porque todo debe ir plasmado en el informe, pero yo también necesito ver que lo hayan hecho en el ES también. Pues, sin nada más que agregar, pues creo que eso es todo y pues gracias por ver el video y por tenerme paciencia y pues nos seguimos viendo en la siguiente práctica, al igual que en la prueba de mañana.